Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Y vamos a hablar de sociobiología. La sociobiología estudia la base biológica de la conducta social o el modo en que los genes influyen en la cultura. Aplica los principios de la biología evolutiva a la conducta social. Wilson, 1980, ha afirmado que la sociobiología es la antidisciplina de ciencias sociales como la antropología, la sociología, la psicología y la economía, ya que descompone y reduce los niveles de organización superiores o emergentes, las humanidades, a las leyes y principios del nivel inferior, la biología, de la misma forma que las moléculas se reducen a los átomos. Hablemos de la selección de parientes. La sociobiología defiende la selección individual, no la grupal. Es decir, la unidad sobre la que actúa la selección es el individuo o los genes, ya que el organismo individual trata de maximizar su eficacia biológica. La sociobiología aboga por la selección de parientes. Maynard Smith, 1964, entiende por selección de parientes la evolución de características que favorecen la supervivencia de los parientes próximos de un individuo. En el curso evolutivo de una especie son seleccionados aquellos comportamientos que maximizan la representación de los genes de un individuo y los de sus parientes en las generaciones posteriores. La eficacia biológica inclusiva es una medida que computa tanto la descendencia de un individuo como la de las personas emparentadas con él. La selección natural puede favorecer la conducta de un organismo que reduce la propia eficacia biológica en la medida en que incrementa el éxito reproductor de otros individuos emparentados con el primero. Un gen que perjudica a su poseedor puede ser seleccionado si confiere ventajas importantes a sus parientes. De esta forma mejora su representación genética en las generaciones futuras. Y a la inversa, un gen que incrementa la eficacia biológica de su portador puede ser contraseleccionado si reduce la de las personas emparentadas con él. Y es que cuanto mayor es la proximidad en el parentesco, más alta es la probabilidad de que los individuos posean en común un mayor número de réplicas de genes o alelos. Alexander, 1974, denomina nepotismo al comportamiento altruista con los parientes, dado que comparten genes en común. La conducta altruista se caracteriza porque beneficia a otros, en tanto perjudica al altruista. El beneficio y el coste se miden por la eficacia biológica. Hamilton, 1964, ha especificado las siguientes condiciones para que la conducta altruista sea seleccionada durante la evolución. Donde B, partido de C, es mayor que 1 partido de R, en donde B es el beneficio para el receptor, C es el coste para el altruista, medios ambos por la eficacia biológica y R es el coeficiente de parentesco. Si bien el comportamiento altruista reduce la eficacia biológica de un individuo, este puede ser compensado con los beneficios globales en términos de eficacia biológica para los parientes que comparten genes con el altruista. Por consiguiente, cuanto más estrecha es la proximidad en el grado de parentesco entre el altruista y los beneficiarios del altruismo, es decir, el cociente de 1 partido por R, tiende a la unidad. Y más alto el beneficio para los receptores, mayores serán los costes que asumirá el altruista. Es decir, será favorecida la conducta altruista que conlleva un alto coste para el altruista. Y cuando el grado de proximidad en el parentesco es bajo o nulo y el beneficio para los receptores pequeño, será seleccionada la conducta altruista que implique un coste muy bajo para el altruista. Es manifiesto que el altruismo es más probable o frecuente entre parientes próximos que entre los lejanos o no emparentados. No obstante, también se da el comportamiento egoísta, aunque en menor grado, entre los parientes próximos. Esto implica, como dice Aarons, 1979, que la selección natural favorece la conducta que es genéticamente egoísta, es decir, que maximiza la representación genética del organismo en futuras generaciones. La cooperación, la ayuda y el altruismo que exhiben algunos individuos hacia otros contribuyen a preservar en las siguientes generaciones los genes compartidos en común. En los himenópteros
o insectos sociales como la abeja, la avispa y las hormigas, las obreras son hembras estériles que prefieren cuidar de su hermana, la reina fértil, en vez de sus propias hijas. La reina guarda los espermatozoides al objeto de que sus huevos sean fecundados con ellos. Los huevos que son fecundados se desarrollan como hembras y los que no lo son como machos. Las hembras son diploides, es decir, tienen dos grupos de cromosomas, uno heredado del padre y el otro de la madre, y los machos haploides, dado que solo tienen un grupo de cromosomas, los heredados de la madre. Los espermatozoides de un macho son idénticos. En consecuencia, las hembras son heterocigotas y los machos homocigotos. Por tanto, en los insectos sociales haplodipoides, mayor es la proximidad genética entre las hembras. Ahora bien, los costes y beneficios dependen de las circunstancias del altruista y de los receptores. Por ejemplo, cuando ha finalizado el periodo reproductor de un animal, cabe esperar que su conducta se vuelva más altruista, dado que tiene menos que perder. Hablemos de ello, del altruismo recíproco. Cuando la conducta altruista se da entre individuos no emparentados entre sí, Trivers, 1971, ha formulado la selección natural en forma de altruismo recíproco. El altruismo recíproco no es seleccionado en términos de beneficios grupales, sino de ventajas individuales. La conducta altruista es denominada así porque perjudica, en apariencia, al organismo que la ejecuta, a la vez que beneficia a otros organismos no emparentados con él. El beneficio y el perjuicio se miden por su contribución a la tasa de reproducción de los genes del altruista y del beneficiario, es decir, de la eficacia biológica inclusiva. Si bien el altruista incurre en costes a corto plazo, espera que el receptor corresponda en el futuro con recompensas mayores para el altruista. De lo contrario, pues surgirán gorrones que se benefician de la conducta del altruista sin devolver ninguna contraprestación. La selección natural no favorece a los que no cooperan y se benefician del comportamiento altruista. El altruista se funda, pues, en la reciprocidad o en la prestación y contraprestación de los bienes donados. Esta situación implica que el altruista discrimina quién devuelve o no el favor recibido y que la eficacia biológica inclusiva del altruista debe aumentar como consecuencia del altruismo. Trivers asume que el beneficio para los receptores tiene que ser mayor que el coste para el altruista. El altruismo recíproco se da entre individuos de la misma o distinta especie. Este es el caso de la simbiosis entre especies diferentes y la cooperación entre individuos de una misma especie. Hablemos de inversión parental, selección sexual y dimorfismo sexual. La inversión parental hace referencia a la inversión que realiza uno de los padres en un descendiente, lo que incrementa la probabilidad de supervivencia de éste y, por tanto, su éxito reproductor, en detrimento de la capacidad de inversión en otros descendientes. La selección tiende a favorecer la deserción del que ha invertido menos en la descendencia y la inversión continuada del otro. La inversión incluye la que tiene lugar tanto en la producción de los gametos como durante y después de la gestación, alimentando, cuidando y protegiendo a las crías. La inversión parental relativa de los sexos en la descendencia es la que rige la selección sexual. Los individuos del sexo que menos invierte compiten entre sí para parearse con miembros del sexo que más invierte, ya que los primeros pueden incrementar su éxito reproductor invirtiendo sucesivamente en la descendencia de individuos del otro sexo. Pero es el sexo que más invierte el que selecciona a los individuos con los que se va a parear, eligiendo los caracteres asociados con un mayor éxito reproductor, como tamaño corporal, agresividad, vistosidad, prestancia, vigor físico. El individuo que exhibe estos caracteres está mostrando al sexo contrario que tiene una dotación genética que le garantiza una mayor eficacia biológica. Así pues, si la hembra es la que más invierte, los machos compiten entre sí por el acceso sexual a las hembras, en tanto éstas eligen a los machos más apropiados en términos de éxito reproductor. Y si los machos son los que más invierte, sucede al revés.
Con frecuencia, en los mamíferos, aves y reptiles, las hembras son las que invierten en los descendientes y el macho el que menos invierte. En cambio, hay aves, insectos y peces, como el caballito de mar y la aguja, en los que se invierten los papeles sexuales. Cuando la inversión es igual, la selección sexual opera de forma similar sobre ambos sexos. Los antropólogos han aplicado la teoría sociobiológica a las sociedades humanas. Por ejemplo, Ayers, 1979, ha descrito que la estrategia económica básica de los turkmenos de Persia es la maximización de riqueza y acumulación de capital en forma de suelo agrícola y cabezas de ganado. Los individuos del sector más rico de la población tienen una eficacia biológica mayor que los del sector más pobre, lo que significa que la acumulación de riqueza y la prosperidad económica se asocian con un mayor éxito reproductor. Charnock, en el 2006, ha relacionado la guerra y las venganzas dominantes entre los Yanomamo con el éxito reproductor. El éxito cultural conlleva el éxito biológico, ya que los hombres que han participado en la muerte violenta de otros, Yanomamo, tienen más prestigio y mayor número de mujeres y de hijos que los varones de la misma edad que no han matado. Otro estudio ha resaltado que la proximidad en el parentesco es la variable que explica los combates entre aldeas y escisión de estas, las peleas entre varones por la consecución de mujeres y las luchas con hachas entre grupos oponentes. Los individuos, estrechamente emparentados entre sí, establecen relaciones de solidaridad, cohesión y amistad, formando coaliciones cuando tienen lugar estos conflictos. Esta estrategia busca maximizar la eficacia biológica inclusiva. Hablemos de los puntos débiles de la sociobiología. Se han formulado diversas críticas contra la sociobiología. Montague, en 1980, piensa que el error de la sociobiología es situar las ciencias sociales y humanas en el marco de la biología, como apunta Wilson. La pregunta que se hace es la siguiente: ¿por qué no colocar las ciencias relacionadas con el hombre en el marco antropológico? Por otra parte, decir que una conducta tiene una base genética es algo muy distinto a decir que está determinada genéticamente. Y las propuestas de los sociobiólogos caen con frecuencia en un determinismo genético que deja de lado la influencia de los factores ambientales en la conducta. Mientras los sociobiólogos, hablan de los genes como una unidad de selección de la interacción entre genes y entorno, los antropólogos replican que la interacción se da entre organismos y medio ambiente. Harris, 1980, acepta los principios neodarwinistas, pero precisa que los principios de la sociobiología solo explican una parte insignificante de las diferencias y semejanzas socioculturales. El genotipo no explica todas las variaciones existentes en los fenotipos conductuales. Hay un repertorio importante de respuestas sociales que han sido adquiridas mediante aprendizaje. La cultura humana se basa, como indica Freeman, en la transmisión intergeneracional de información exogenética, dependiente de procesos de aprendizaje y memoria. Sagnit, en el 1982, argumenta que aunque la biología es una condición necesaria para la cultura, es insuficiente, ya que es incapaz de especificar las propiedades culturales del comportamiento humano o las variaciones de la cultura en los distintos grupos humanos. Su crítica se dirige contra la sociobiología vulgar y contra la sociobiología científica. La primera sostiene que las disposiciones e impulsos humanos innatos, la agresividad, la territorialidad, los sistemas de dominación, el altruismo, etc., se encarnan en instituciones sociales. Se propone, así, un isomorfismo entre las propiedades biológicas y las propiedades de los sistemas sociales. Las formas sociales devienen el resultado de unas inclinaciones biológicamente fijadas. El isomorfismo está, a su vez, relacionado con el antropomorfismo, que establece semejanzas entre las categorías de los animales, nombremos estatus social, competencia territorial, dominación, apareamiento, y las instituciones humanas, nombraríamos estatus social, guerra, clase, matrimonio.
Los comportamientos sociales, tanto humanos como no humanos, reciben la misma designación, lo que implica que pertenecen a la misma clase de relaciones sociales. La sociobiología científica defiende un individualismo utilitario, dominado por el éxito reproductor de los genotipos individuales. Suckling se opone a estos planteamientos y hace hincapié, por contra, en una indeterminación crítica, en una desconexión entre los impulsos biológicos y las estructuras sociales humanas. Expone, por ejemplo, que es la residencia y no la biología la que define el parentesco. Señala que personas sin vínculo genealógico alguno pueden ser adoptadas y residir en la misma casa como miembros del grupo doméstico, con los mismos derechos y deberes que los demás parientes. Los argumentos esgrimidos por Shankly enlazan con los sustentados por los científicos sociales, que defienden la primacía de la cultura y del entorno sobre las disposiciones genéticas. Por otra parte, hemos de precisar que hay personas que se preocupan más de disfrutar de beneficios económicos, sociales o políticos en el presente inmediato que de perpetuar su material genético en los descendientes o en futuras generaciones.